Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase que da por terminado la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. Noches, dicen. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar a través de este medio tecnológico que se ha convertido noche a noche en nuestro medio de comunicación y para desarrollar las actividades académicas correspondientes a su formación. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la semana número 4, al subtema número 4 de la unidad número 3. Con este damos por terminado lo que correspondería a los temas de la unidad número 3 dentro de la materia de ciencias sociales. En sus pantallas ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 3, el neoliberalismo en América Latina. Vamos a ver el subtema número 4, crisis de la deuda, el neoliberalismo y el neoliberalismo en América Latina. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y tienen a continuación las instrucciones para el desarrollo de la actividad que ustedes tienen habilitadas para esta última etapa. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como actividades para la presente semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué sucedió con América Latina al final de la Segunda Guerra Mundial? Tienen ustedes que aportar la respuesta a esa pregunta. La siguiente dice, ¿qué sucedió con las economías latinoamericanas? La siguiente, ¿cuál es la postura política del neoliberalismo? Y por último, ¿cómo inició el neoliberalismo en América Latina? Y estos temas nosotros los vamos a ir tratando en el proceso de la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para el uso del contenido. La rotulación de la hoja es obligatoria. Ustedes saben cómo tienen que hacer. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer en la parte superior de su hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea. Desarrollan, cumplen con la información que se les solicita en la rotulación y posterior a eso proceden al desarrollo del contenido de su tarea. En función del contenido de la misma, de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que les permita que su tarea cumplan los requerimientos que solicita la institución. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema crisis de la deuda, el neoliberalismo y el neoliberalismo en América Latina, correspondientes a la semana número 4 de fecha 28 de octubre del 2025. Esta tarea permite entrega justamente desde el 28 de octubre, la fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Entonces, estamos ya cerca del final de todo este proceso para que ustedes puedan asignar todos sus aportes en función de la tarea que se ha planificado para esta segunda etapa de la unidad número 3. Saben, ustedes tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de esta actividad. Una vez que se les ha informado cuáles son los requisitos, cuáles son las actividades que ustedes tienen que desarrollar, a continuación vamos a proceder con el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema que se encuentra planificado para la presente semana.
Y vamos a hablar justamente del neoliberalismo en América Latina. ¿Qué es el neoliberalismo? Y vamos a ver más adelante en qué consiste un poco más de conceptualización directa de qué es el neoliberalismo, cuál es el pensamiento, cuál es el origen, causas y consecuencias de esta ideología. Latinoamérica estancada, vamos a iniciar con un tema en función de cómo se vinieron desarrollando también en el proceso de evolución de los países, en el proceso de industrialización de los países. Lamentablemente en América Latina no todos los países tuvieron la misma suerte ni las mismas oportunidades de evolucionar, de transformarse en países industrializados. Y justamente vamos a ver justamente esta etapa, esta pequeña cápsula histórica acerca de Latinoamérica estancada. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mayor crecimiento del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. En la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza y exclusión de la mayoría de los pueblos. Nuestros países quedaban detrás, no solo de los países europeos, sino de varios de los países asiáticos. La recesión económica fue la constante de esos años, bajo las dictaduras militares, lamentablemente, y luego bajo regímenes constitucionales. La deuda externa, el neoliberalismo y la inestabilidad social se transformaron en características centrales de la realidad hasta entonces o de ese entonces. Este proceso del neoliberalismo es bastante perjudicial para los estados. Lamentablemente se ha aplicado, lamentablemente se sigue aplicando hasta la actualidad y obviamente es una etapa bastante negativa, especialmente para la clase media hacia abajo, que nosotros ya la vamos a ver. Habíamos hablado y habíamos tocado aquí a otro tema importante que no podemos dejar escapar, que son las dictaduras militares. No sé si ustedes en algún momento habrán escuchado y obviamente se les va a tratar en todo este proceso educativo del famoso Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue grupos militares entrenados por los Estados Unidos para supuestamente contrarrestar el avance de la postura o el pensamiento de izquierda. En este proceso prácticamente tomaron el poder los militares en la mayoría de los países latinoamericanos, llevando estructuras de administración rígidas, abusos de autoridad, muertes y otras características, obviamente, que fueron crímenes de lesa humanidad. Dentro de ellos, el más sanguinario y el más controversial que se pudo ver es justamente el de Chile, bajo el mando de Augusto Pinochet. Ecuador no se quedó aparte, no se quedó al margen de estos procesos y obviamente también entró a estas características del Plan Cóndor justamente con la aplicación de las dictaduras militares que obviamente se tuvieron un auge de poder, tuvieron una evolución de poder bastante importante, pues justamente en esta etapa de las dictaduras militares en nuestro país es donde se da la explotación y el descubrimiento del primer pozo petrolero y que la mayoría de los militares, de los jefes militares, se transformarían en los nuevos ricos, en los nuevos industriales a causa de este descubrimiento la primera explotación de los pozos petroleros y obviamente del auge petrolero que se dio en aquella época. Vamos a hablar un poco más acerca de la crisis de la deuda. Antes de esto, obviamente también hablamos y habíamos topado anteriormente sobre la famosa deuda externa. La deuda externa prácticamente es una deuda impagable que ha sido modificada varias veces justamente por el Fondo Monetario Internacional en beneficio del capitalismo y en perjuicio de cada uno de los países, especialmente de nuestro Ecuador, pues nos asignaron una deuda perpetua que no vamos a acabar nunca de pagar. Y justamente este es el proceso mediante el cual los Estados Unidos buscan el control de todos los países que se encuentran, entre comillas, en procesos de evolución o países subdesarrollados. Les conviene, obviamente, mantenernos bajo esas condiciones, obviamente para mantener su hegemonía y su poder justamente en el continente americano.
En cuanto a la crisis de la deuda, las economías latinoamericanas, en especial con la crisis energética de los años 70 y de los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos y de la banca comercial internacional. La deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos para su pago, hasta que no podían cumplirse ni con los intereses y peor aún con el capital. En el año de 1982 estalló una crisis en México, que se declaró en imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y de Europa y a los banqueros acreedores, pues tomaron medidas para enfrentar la situación y lograr controlarla. Pero estos países llegaron a situaciones precarias y creció también en los nuestros la conciencia de que esa deuda era injusta y de hecho es una deuda injusta. Se sostenía que se había contraído con actos ilícitos, que no se lo había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que con los altos intereses cobrados ya estaría pagado su capital por completo. Creció en Latinoamérica la tendencia del no pago de la deuda externa y los gobiernos realizaron interminables renegociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara. Al final, la deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debían aceptar dilatorias y en unos pocos casos la reducción de este monto. Entonces, prácticamente la historia de la famosa deuda externa es bastante negativa para los países latinoamericanos. Es una deuda injusta, pues los acreedores internacionales buscaron las formas de mantener sumisos a los países mediante estos créditos y obviamente modificaron a sus intereses de tal manera que nosotros de por vida tenemos que continuar pagando una deuda que no se adquirió y que no benefició para ningún nivel social a nivel de nuestro país. Dentro de estas características, uno de los pensamientos, uno de los movimientos que se afianzó justamente con el capitalismo es el neoliberalismo. Frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados, ocurrió en los años 70, surgió una tendencia que propugnaba reformas de la economía y también del Estado para dejar libres a las fuerzas del mercado y permitir el crecimiento económico entre comillas. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se volvió dominante en los ámbitos del poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los más pequeños del mundo. Bajo su influencia se impusieron o se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, la eliminación de subsidios, cosa bastante parecida que nos está pasando, y la reducción de los servidores públicos, así como la privatización de las empresas estatales, tales como educación, salud y otros medios más. Prácticamente hasta ahí, quebrados, obviamente, la clase media hacia abajo. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales, alentadas por el Fondo Monetario Internacional, que funciona hasta la actualidad, y otros organismos lograron a veces estabilización monetaria y reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. Y de hecho, si que existe una privatización amplia y si existe un proceso de eliminación de subsidios, prácticamente los que más van a salir golpeados son de la clase media hacia abajo. En cuanto al neoliberalismo en América Latina, esta postura en cuanto a las políticas de los estados frente a la crisis de la deuda se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales con sus medidas de ajuste económico, de reducción de las áreas estatales y de venta de las empresas públicas para poder pagar la deuda, igual que en las economías del primer mundo. Los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran sus gastos aún a costa de la inversión en servicios como educación, salud y transporte. No les importa esa parte.
que redujeron el número de servidores públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban en espacios públicos para que se transformaran en negocios particulares rentables. ¿Y quiénes compran y quiénes los transforman justamente en negocios particulares? Son los mismos grupos de poder, en este caso los neoliberales, que obviamente tienen el control económico y que ellos son los que, obviamente a precios irrisorios, son los que adquieren y se adjudican las empresas del Estado. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponerse con el apoyo de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que hasta ahora son quienes nos tienen apretados a los países latinoamericanos con los cobros de los préstamos, entre comillas, bastante altos, los cuales ha buscado el sometimiento de todos los países y obviamente la extracción y explotación de todas las riquezas de cada uno de los países a expensas o a excusas de que obviamente parte de eso están cobrándose dentro de las deudas que adquirieron los diferentes gobiernos. En cuanto a la reacción popular a todos estos medios, que son a todo este proceso que es bastante lesivo, bastante destructivo en relación a la población, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población. Los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de empresas estatales, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de artículos de explotación y de exportación, perdón, y el aumento de los precios de los combustibles y el transporte provocaron desempleo masivo. Como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también los grandes grupos de subempleados y desempleados, junto a las clases medias empobrecidas, realizaron acciones de movilización social y protestas que sacudieron a los países. Y gracias a ellos se ha buscado el restablecimiento de derechos que hoy gozamos, por ejemplo, a la educación gratuita, a la salud gratuita. Lamentablemente, en la actualidad estamos encaminándonos a un proceso de privatización de todos los medios y obviamente la desaparición de los programas sociales que deben ser aplicados a cada uno de los segmentos de la población justamente para así tratar de erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Pero lamentablemente estamos embaucados, estamos dirigiéndonos justamente hacia este proceso de aplicación del neoliberalismo, justamente en un proceso en el cual en la actualidad es imposible la aplicación de estos procesos. Pero veamos cómo nos va. Vamos a hablar un poco más en esta segunda etapa de nuestra clase y entrando a la etapa final, justamente vamos a hablar sobre el neoliberalismo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función del neoliberalismo y cómo las grandes potencias europeas y también las americanas han buscado la explotación y la dominación a través de nuevos métodos, de métodos modernos, especialmente aplicados a las economías de cada uno de los sectores, de las regiones. Y vamos a ver desde el punto de vista conceptual qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político basado en el mercado de libre competencia. Se caracteriza por proponer la reducción del intervencionismo estatal de la economía, fomentar la liberación de los mercados y las privatizaciones y promover políticas orientadas al libre comercio y a la globalización, entre comillas. Pero todos estos procesos solo benefician a los grupos de poder, nadie más. El modelo neoliberal surgió a finales del siglo XX como propuesta a la crisis económica de la década de 1970 y 1980, que afectaron a muchos países desarrollados. Se fundamenta en la crítica del modelo keynesiano, que establece la intervención estatal para la regulación de la economía. Entre sus principales ideólogos y defensores se encuentra Milton Friedman de 1912-2006, Friedrich Hayek durante el año 1899-1992, quienes predicaban la confianza en los mecanismos del mercado para mejorar la eficiencia económica y la asignación de recursos.
La idea de Friedman y Hayek ganaron influencia con la llegada al poder de líderes como Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido. Tanto Reagan como Thatcher implementaron políticas neoliberales como parte de un movimiento hacia la desregularización y la apertura económica global. Obviamente, esas son realidades económicas diferentes a las que viven nuestros países, pues estas potencias obviamente tienen una economía mucho más sólida que la de nosotros. Son países industrializados, son países que producen la materia prima, pero que también la transforman su materia prima. Lo que no sucede, por ejemplo, en América Latina. Nosotros somos países tercermundistas que simplemente producimos materia prima, pero esa materia prima es transformada en otros países. En cuanto a los puntos claves, la liberalización promueve la reducción de barreras comerciales y regularizaciones estatales para fomentar la competencia y el comercio internacional. Privatización propone transferir empresas y funciones del Estado al sector privado para mejorar la eficiencia y reducir el costo fiscal, cosa que es totalmente ilegítima. Desregularización busca eliminar normativas estatales sobre empresas y mercados para permitir una mayor libertad económica y flexibilidad. Y por último, la desestatización aboga por un Estado limitado, enfocado en funciones básicas como la seguridad y la justicia, dejando otras áreas en manos del sector privado, cosa que no tiene que ser así. El Estado, prácticamente el Estado tiene que ser el rector primordial de todos los mecanismos de comercialización, justamente para buscar la equidad y la redistribución equitativa de todas las riquezas y de toda la producción de lo que es el PIB, del Producto Interno Bruto, obviamente hacia todos los sectores de la sociedad y especialmente enfocados en educación, en salud, en seguridad y en vivienda. En cuanto a las características del neoliberalismo, entre las principales características del neoliberalismo se encuentran justamente el origen. Se desarrolla como una teoría económica desde la década de 1950, pero ganó influencia significativa en los años 80 con la idea de Milton Friedman y Friedrich Hayek. En relación a la consolidación, se impone principalmente en la década de 1980 y 1990, bajo liderazgos como el de Ronald Reagan en Estados Unidos y el de Margaret Thatcher en el Reino Unido. En cuanto a las premisas, se basa en la promoción de la libre competencia económica, la reducción de la intervención estatal, la privatización de empresas públicas y la confianza en que el mercado libre y desregulado maximiza la eficiencia económica de bienes y también el bienestar social, cosa que es irreal. Países adoptantes es adoptado por los países occidentales y por países en vías de desarrollo bajo programas de ajuste estructural que son promovidos por instituciones financieras internacionales. Los beneficiados, aquí tienen que tener ojo, favorece principalmente a los sectores empresariales y financieros porque elimina impuestos y restricciones sobre sus acciones, pero al resto del segmento de la población, negativo, no les beneficia en nada. Los perjudicados perjudica a los sectores sociales más vulnerables porque reduce la inversión estatal en servicios, derechos y también en el empleo público. Así es que ustedes son quienes eligen el camino que tienen que seguir. En cuanto al origen del término neoliberalismo, justamente aquí tenemos una imagen de uno de los sanguinarios líderes militares dentro de las dictaduras militares que se dio en América Latina. Él estuvo a cargo justamente de todos los regímenes militares que se dieron en Chile. Él es Augusto Pinochet. Lamentablemente fue uno de los más sanguinarios, más crueles líderes militares que tuvo América Latina dentro de su proceso histórico. El término neoliberalismo fue acuñado por el sociólogo y economista alemán Alexander Rostow durante los años 1885 a 1963 en el coloquio Walter Lippmann del año 1938. Rostow empleó esta palabra para agrupar las prácticas económicas intervencionistas de las tendencias insurgentes del siglo XX, como el fascismo, el comunismo, el nacionalismo y el socialismo. Estas tendencias conformaban, según su opinión, una doctrina separada del liberalismo clásico, enemiga del laissez-faire.
Sin embargo, de la década de 1960, el término dejó de asociarse a las ideas de Rousseau y se reinterpretó bajo las ideas de economistas como Milton Friedman, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. La economía neoliberal promovida por estos economistas enfatizaba la importancia del mercado libre, la desregularización económica, la privatización de empresas estatales y la reducción del Estado. Obviamente en beneficio de las empresas, nunca viendo en el beneficio de la población en general, sobre todo de los grupos de atención prioritaria. Ideas fundamentales del neoliberalismo. El neoliberalismo se basa en la creencia de que la libertad individual y el libre mercado son fundamentales para el desarrollo económico. Propone un estado mínimo que garantice la seguridad y el cumplimiento de contratos, pero que no intervenga en el desarrollo económico del país. Con ese fin, el modelo neoliberal propone la desregularización económica, que es una política orientada a eliminar barreras legales y administrativas que puedan obstaculizar la actividad empresarial privada. También abroga por la privatización de empresas estatales con el argumento de que la gestión privada es más eficiente que la administración pública, cosa que no es así, cosa que la administración privada es totalmente un fiasco. Por otro lado, el neoliberalismo promueve la globalización económica a través del libre comercio y la inversión extranjera directa, argumentando que esto estimula la especialización productiva y el crecimiento económico. Sin embargo, estas políticas han sido criticadas por aumentar la desigualdad económica y debilitar los servicios sociales, especialmente en áreas como la salud, la educación, donde la privatización puede reducir el acceso universal. Prácticamente estaríamos yendo contra el derecho universal que tiene toda persona y que está establecida en nuestra Carta Magna o Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la salud, sobre todo a la salud. Si una persona de escasos recursos económicos no puede acceder a la salud, ¿cuál sería su futuro? Muchos de nosotros, incluso los que estamos en esta sala, no todos tenemos las condiciones económicas para acceder a un establecimiento de salud privado. Y si es una enfermedad muy grave, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, es un tema de reflexión. En cuanto a las críticas al neoliberalismo, la aplicación de las políticas económicas neoliberales tuvo diferentes consecuencias a nivel mundial. Entre los principales efectos negativos que destacan sus críticos, obviamente se encuentran vamos a ver cuáles son. Y primero tenemos la desigualdad económica. Las políticas neoliberales contribuyen a un aumento significativo de la desigualdad económica, tanto dentro de los países como entre ellos. La desregularización de la economía beneficia a los sectores más ricos de la sociedad y la reducción de la inversión estatal afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Eso quiere decir al pueblo en general. En cuanto a la decadencia de los servicios sociales, la privatización de áreas como la salud, la educación, la seguridad social deja de garantizar los servicios esenciales de manera equitativa y eficiente. En muchos casos, esto genera una disminución de la calidad y accesibilidad de estos servicios para quienes no pueden pagar por ellos en el mercado. Ojo con todas estas características. Deterioro ambiental. Las políticas neoliberales les interesa un pepino la naturaleza. Prioriza los beneficios económicos sobre la sostenibilidad ambiental. No les interesa contaminar, destruir, dañar la naturaleza. Y esos son aspectos bastante negativos dentro de la sociedad. Y por ahí, en estos días, obviamente escuché por ahí un vocero, un abogado, que como abogado obviamente deja mucho que desear, que decía que la naturaleza no es un sujeto de derechos. Pobre abogado, no sé dónde también se graduaría. Pero obviamente supo manifestar eso y que uno de los proyectos que tienen es justamente eliminar, dejar insubsistente la ley ambiental con la finalidad de explotar, de destruir todo lo que a su paso obviamente tienen, con la finalidad de alcanzar sus objetivos, entre comillas, económicos personales.
La desregularización de las leyes ambientales y la promoción de industrias extractivas alimentarias alimentan problemas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Esto tiene un grave impacto negativo a largo plazo en el ambiente de salud pública. La inestabilidad económica, la liberación financiera promueve la especulación y aumento de riesgos de los mercados financieros globales. Esto puede generar graves crisis económicas como la crisis financiera global desde el 2008, generada por la desregularización y la falta de supervisión del sector financiero. El sector financiero, al no estar controlado, la parte privada ser juez y parte, prácticamente pueden hacer lo que ellos quieren. Justamente lo que sucedió hasta el año de 1999, cuando se congeló, se eliminaron todos los ahorros que tenían toda la población a nivel de los diferentes sectores financieros, los bancos aquí en el Ecuador, y se decretó el famoso feriado bancario, que prácticamente quebró a la mayoría de la población en general. El impacto a la soberanía, las políticas neoliberales liberalizan el comercio y la inversión extranjera, lo que debilita la capacidad de los gobiernos para proteger los intereses nacionales. En muchos casos esto lleva a la pérdida de soberanía económica y una mayor influencia de los intereses corporativos extranjeros en las decisiones políticas internas. Tenemos la prioridad de la riqueza. El enfoque neoliberal se centra en la generación de riquezas y el crecimiento económico como principales objetivos, pero solo dentro de su grupo económico social, al priorizar los beneficios inmediatos sobre el beneficio general. Se debilita la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, fomentar un desarrollo sostenible e invertir en áreas fundamentales para el país a largo plazo. Esto en cuanto a las características, diferencias entre el liberalismo y neoliberalismo. Vamos a ver un poco más. El liberalismo, también llamado liberalismo clásico, es un modelo económico del siglo XVIII que enfatiza la libertad del individuo y el papel limitado del Estado. El neoliberalismo se basa en las ideas del liberalismo, pero enfatiza la libre competencia económica, la desregularización y la privatización empresarial como medios para lograr un mercado más eficiente y también más dinámico. Entre las principales diferencias entre liberalismo y neoliberalismo, obviamente se encuentran las características que tenemos en el siguiente cuadro y que vamos a ver muy rápidamente. El liberalismo clásico surgió durante los siglos XVII y XVIII como reacción al absolutismo monárquico y en favor de las libertades individuales y económicas, mientras que el neoliberalismo emergió como respuesta al intervencionismo estatal del siglo XX, consolidándose en la década de 1980 con un enfoque centrado al libre mercado. En relación al liberalismo clásico, defendía la libertad individual, los derechos de propiedad y la libre empresa como motores del progreso económico, mientras que el neoliberalismo promueve la libertad, la libre competencia, la desregularización y la privatización para mejorar la eficiencia económica. Tenemos también, a continuación, el liberalismo clásico considera que el rol del Estado debía ser limitado, centrado en proteger derechos individuales y promover las empresas económicas, mientras que el neoliberalismo considera que el rol del Estado debe ser mínimo, enfocado principalmente en seguridad, justicia y regulación limitada para promover un mercado, entre comillas, competitivo. Esas son las características en lo que nosotros hemos ido viendo en función de esta tendencia que obviamente es importante conocer y que también ustedes deben saber para poder razonar en relación de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros somos entes sociales activos, somos entes políticos activos. En nuestra mano está la decisión. En nuestra constitución se establece justamente el proceso de democracia en el cual cada uno de nosotros tenemos el derecho a elegir y también ser elegidos, el derecho a decidir nuestro destino. Tenemos que hacerlo de forma inteligente, tenemos que hacerlo de forma ecuánime, pensando no solo en nosotros, sino en toda la sociedad en general.
Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases finales. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Gracias, Licen, hasta mañana. Muy amable, Gracias, Licen. Licen, hasta mañana. Hasta mañana.